y vamos a empezar con una visión general a partir de la intervención de José Luis González Balbé, de todos conocido, es es actualmente director de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones y también presidente del Consejo de Promoción Exterior de la COE. Así que la representación empresarial y en concreto la del sector del agua la va a ostentar José Luis. No iba a presentar con currículum, pero yo creo que no es necesario. Te cedo la palabra y os pido que os limitéis a 10 minutos para dar las claves más importantes de lo que vuestras asociaciones están haciendo en la internacionalización del sector y por qué creéis que son sectores maduros que están preparados para este reto. Gracias. Muy bien, Alicia. Pues buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias a la Fundación CONAMA por darnos la oportunidad de predicar sobre las ventajas del sector del agua en España y de cara a su expansión en Iberoamérica. Gracias a MAFRE por acogernos en esta sala tan acogedora, valga la redundancia, y voy a intentar transmitiros en 10 minutos algunas reflexiones, yendo de lo general a lo particular, sobre el sector del agua en España y sobre las posibilidades que tiene de su expansión en Iberoamérica. Bueno, el agua es un recurso contradictorio. Me gusta plantear esta transparencia del The Economist porque me quedó muy grabado el año pasado, en el verano, cuando se marchaban los niños saharauis estos que vienen a pasar aquí los veranos y volvían a sus campamentos de Tinduf. La televisión entrevistaba a una niña y le preguntaba ¿qué te llevarías tú de España? Y la niña contestó yo me llevaría un grifo. Efectivamente, un grifo, algo que para nosotros es tan banal, resulta que para miles de millones de personas en el mundo sigue siendo absolutamente un milagro. Un milagro, cuando hablo del grifo, hablo del ciclo completo del agua, no solo del grifo. Entonces, bueno, intento reflejar con esta transparencia esa doble condición entre un bien económico, entre una utility, en el lenguaje más economicista, y lo que es condición humana, y también decir que los grifos los ponen las empresas, los grifos no los ponen otros que las empresas, y cuando alguien que no es una empresa intenta poner un grifo, el grifo suele quedar mal, de manera que también conviene tener esa realidad, y al mismo tiempo el agua es un sentimiento. Yo creo que todos los que nos dedicamos al agua vemos la dificultad de racionalizar algo que todavía está muy arraigado en muchos casos como un sentimiento. Estamos además en medio de una crisis financiera en la que de repente el agua ha desaparecido o desaparece de las primeras páginas de los periódicos, a pesar de que de vez en cuando vemos que hay una guerra del agua en Kenia o otra guerra del agua en Bangladesh, o incluso hay una pelea política del agua incluso en España. Luego sigue siendo un factor claramente estratégico, es determinante en los procesos de desarrollo. No está bien estudiado como estrangulamiento de cara al desarrollo. He trabajado muchos años en desarrollo regional y generalmente entre los estrangulamientos que se diagnostican en un plan de desarrollo regional no suele aparecer cuál es la relación cuantitativa entre la carencia de agua y la potencialidad de desarrollo, pero evidentemente la hay. Es un elemento clave en determinando las condiciones de vida. Ya sabéis que hay una serie de indicadores, y a mí me gusta mucho el Happy Planet, que es uno de los indicadores que va un poco más allá de los tradicionales economicistas de renta per cápita o el IDH de Naciones Unidas, y en el Happy Planet simplemente se le pregunta a la gente si es usted feliz o no, y suelen salir países los primeros más felices, los últimos en la clasificación de renta economicista, y generalmente suelen disponer de agua. Eso es un elemento importante. Como decía antes, hay una serie de conflictos estratégicos sobre el agua y además es uno de los pocos elementos del medio ambiente que es gestionable por nosotros, por la sociedad. Otros elementos del medio ambiente son más difícilmente gestionables, pero el agua es un elemento claramente gestionable por la sociedad. Me gusta también proyectar lo de los mapas deformados. Sabéis que los mapas deformados intentan grafiar la superficie en función de la disponibilidad de un cierto recurso. Aquí veis, por ejemplo, pues como Sudamérica, en este caso, es la que tiene más recursos en el tema agua, mucho más grande el grafismo del recurso agua que lo que correspondería a su superficie en un mapa hecho correctamente a escala. Y en cambio, pues como veis, África concretamente aparece, o Australia, fijaros qué pequeñito aparece Australia ahí en la esquina inferior derecha. Es verdad que ya somos 7.000 millones, que 1.200 millones no tienen acceso al agua y que 2.600 millones no tienen saneamiento. Nos están bombardeando todos los días con los BRICS. Que bien van los BRICS, ¿cuánto crecen? Bueno, pues en alguno de los BRICS hay 500 millones de personas que hacen sus necesidades en la calle todos los días. Es decir, que fijaros también ese desacompasamiento entre los indicadores que miden las performances de los estados y las realidades a veces que tiene su población. No es una infraestructura, evidentemente, no es solo una infraestructura, es capital humano, pero al mismo tiempo se presenta como un sector de inversión atractiva a largo plazo por su necesidad, aceptación universal
y economía. Y también me permito trasladaros, hay una reflexión que en el caso de España es así, en casi todo el mundo no existe un mercado del agua. El agua, en esa contradicción entre bien público y emoción y necesidad humana, y los especialistas en cambio climático ya empiezan a decir que probablemente nos moriremos de sed antes que de calor. De manera que la urgencia que hemos tenido todos en luchar contra el CO2 a lo mejor también habría que trasladarla a la disponibilidad de agua para la población. El uso del agua viene a ser un poco el reverso en mapa deformado del que veíamos antes en recurso. Fijaros ahí cómo España, por ejemplo, tiene una superficie que así a ojo es aproximadamente la mitad de Iberoamérica, o sea, aquí gastamos aproximadamente la mitad de agua que en toda Iberoamérica, y ya veíamos antes que el recurso no era así, de manera que sigo abundando en esa contradicción del recurso agua. Bueno, vamos a hablar un poco del modelo español, que responde bastante al título del comienzo, ¿qué aportamos? España es el único país en la historia reciente de la humanidad que ha pasado del subdesarrollo al desarrollo infraestructural en 25 años. Yo eso lo he vivido muy de cerca. Había un informe que se llamaba el Rapport Biel, cuando yo entré en la Unión Europea hace 25 años, donde se intentaba cuantificar el nivel de dotación infraestructural de España, y era inferior al nivel correlativo de renta, es decir, en renta per cápita estábamos en el 75% de la media comunitaria y en cambio en dotación infraestructural estábamos en el 60%. Ahora en infraestructuras estamos en el 100 y renta estamos en el 95. O sea, hemos avanzado más en infraestructuras que en renta, pero evidentemente ese modelo, haber conseguido colmar el gap infraestructural en 25 años, es el modelo que más les gusta a los emergentes, el modelo que le gusta a Brasil o a Turquía o a Marruecos, porque nadie lo ha hecho. Los países más maduros de Europa, Alemania, Francia, lo han hecho en 70, 80 años, o incluso después de la Segunda Guerra Mundial, o Estados Unidos. España lo ha hecho en 25, conviene que eso lo tengamos claro. Y luego España, cuando se vuela encima de ella, es un país amarillo-marrón, no es un país verde. Yo creo que esa experiencia la tenemos todos. Y uno cuando vuela encima de los países verdes dice, caray, qué fácil debe ser aquí el tema del agua. Y cuando vuela encima de un país marrón, marrón es España, marrón es California, marrón es Australia, pero no hay muchos marrones en el mundo. Y entonces, claro, suministrar 300 litros por habitante y día en ciudades muy pobladas de esa España marrón, pues sería parecido a que los habitantes de Rotterdam o de Copenhague le dijeran a su ayuntamiento, oiga usted, yo quiero 3.000 horas de sol al año. Y además las quiero a un precio razonable. De manera que fijaros a veces también lo que hemos hecho en España con el agua. Evidentemente yo pretendo llamarlo el milagro español y creo que en cierta forma es así. También se habla de liderazgos y ahora está muy de moda hablar de liderazgos como renovables, como alta velocidad, pero fijaros que el liderazgo español en el agua tiene ya una experiencia perdurable que funciona bien, cosa que todavía ojalá ocurra, pero no está demostrada en los otros liderazgos. Es decir, que en el tema agua ese milagro tecnológico, consumo, etcétera, ya funciona desde hace muchos años. Por ejemplo, hay un maravilloso caso, que es que tenemos un sitio donde se resuelven los conflictos del agua sin abogado ni procurador, que es el Tribunal de las Aguas de Valencia. Imaginaros que en el conflicto energético no hiciera falta abogado o procurador, por ejemplo. Bueno, pues en cambio en el agua eso es así, de manera que también abunda en alguna fórmula en eso. Si no hubiéramos hecho nada, en este país se aprovecharía el 8% del agua que llueve. Con 1.500 presas, somos el segundo o tercer país del mundo en número de presas, aprovechamos el 40%. En una ciudad centroeuropea, yo he vivido en una 12 años, te cogen el agua de la capa freática, te la llevan a casa y te cobran entre 3 y 4 euros el metro cúbico. En Copenhague 6, para ser exactos. En Madrid hay que construir el Atazar, que está a 100 kilómetros, hay que hacer una tubería, traerla y cuesta 1,5 euros. Creo que son datos que abundan bastante en lo que es ese que llamamos o que yo quiero llamar milagro del agua. Y ya que hay en esta mesa había alguien representante de Brasil, traigo a colación una anécdota que me ocurrió hace 10 días, estando aquí una representación del Estado brasileiro de Bahía. Le estábamos intentando vender a ese Estado los liderazgos españoles y de repente el embajador de Brasil le dijo al gobernador de Bahía, no, mira, España presume de liderazgos en alta velocidad, en renovables, pero donde realmente lo tiene es en la gestión del agua. De Madrid al sur es un desierto, lo dijo el embajador, y en ciudades de ese desierto hay agua abundante de buena calidad y barata. Y eso es así, volvemos a los 300 litros y a las 3.000 horas de sol. Somos el primer exportador del mundo de frutas y hortalizas, casi 10.000 millones de euros al año. Hace muchos años pagábamos con eso la factura de los combustibles fósiles y eso consume agua. Y estos días hemos vivido otro elemento también que abunda en ese modelo español. Hemos vivido una gran riada en Murcia que se ha cobrado 7 víctimas. En el año 1873 hubo otra riada similar y murieron 1.000 personas. Ahora han muerto solo 7, de las cuales la mitad, según los responsables de la Confederación del Segura, han muerto porque fueron a ver qué pasaba. Ahora resulta que han muerto 3, hace unos años murieron 1.000 porque se hizo una presa que regula y sujeta el agua
que efectivamente no ha hecho daño. Ese milagro español se refleja muy bien en algunos indicadores. El World Economic Forum, que es una de las instituciones que se reúne en Davos y nos clasificar una serie de criterios, y España aparece por ahí, casi ni se la ve, en el lugar 42. Pero resulta que en la clasificación de infraestructuras estamos en el puesto 14. Somos el único indicador de todos los que intentan cuantificar la votación de un país, como puede ser instituciones, ambiente económico, educación, etcétera, que tenemos una clasificación digna. En el único indicador en el que la tenemos es en el indicador infraestructuras. Hemos gastado el dinero europeo, eso es evidente, y en Europa se sabía que un euro inyectado en el sistema español de gestión de obra pública, abastecimientos, saneamientos, carreteras, etcétera, eran 90 y muchos céntimos en la obra final, cosa que no ocurre en otros sistemas. A mí me preocupa esa manía española de intentar evaluar la bondad de las políticas públicas por los recursos que se destinan a un sistema. Si el sistema es un agujero negro de eficacia, ya puedes echar dinero que al final el resultado es cero. Entonces, eso no ha ocurrido con el Sistema Español de Gestión de Infraestructuras. Lo hemos hecho bien en el agua y, además, como decimos cuando vamos fuera, somos los únicos europeos que no tenemos a la COF. Luego ya, si queréis, podríamos hablar un poco más de eso. Nuestro sector tiene más de 20.000 empleos, factura 5.000 millones de euros, suministramos 4.000 millones de metros cúbicos, tenemos 150.000 kilómetros de redes de abastecimiento, 4 veces el Ecuador, y 95.000 kilómetros de redes de saneamiento. El consumo doméstico, como veis en ese gráfico, está más o menos en los niveles europeos, es decir, no, así como en todas las demás estadísticas siempre aparecemos detrás, en esta estamos en posiciones razonables. Ha disminuido ese consumo, somos de los pocos suministradores de servicios o de utilities que presumimos de disminuir el consumo de nuestra utility, porque entendemos que la disminución del recurso es racionalizarlo, sobre todo en un recurso escaso. Esa disminución se debe a una mayor eficiencia de los servicios, que ahí intento listaros, a una mejora de los rendimientos domésticos y, evidentemente, a una mayor conciencia sobre el uso sostenible. Si entra uno en el lavabo de esta sala arriba, lo verán enseguida un aviso rojo que dice: el agua es un bien escaso, por favor, cuídelo, dispare nada más la parte pequeña de la cisterna, etcétera, etcétera. Ya empieza a funcionar hace algún tiempo esa pauta social. Está muy tecnificada la red. Estos días intentaba yo establecer en nuestras compañías un sistema que al consumidor le hiciera ver los consumos excesivos de agua por mensaje de SMS en su teléfono móvil, lo cual suele ser señal de una gotera, de una fuga de agua. Y además intentaba que las compañías de seguros, y yo estamos en una, y aquí queda el mensaje, abarataran las pólizas de seguro hogar para todos aquellos consumidores que tuvieran ese sistema de advertencia. Lo mandé a mis compañías, que son 50, y de repente Aguas de Tarrasa me dice: oye, que nosotros ya lo tenemos eso desde primeros de año. De manera que somos compañías que estamos en ese sentido, o son compañías que están innovando bastante. Bueno, los servicios son baratos. Según la Directiva Europea del Agua no se cubrirían los costes, no se cubrirían los... Sabéis que esa directiva dice que hay que hacer una recuperación integral de los costes, incluyendo el coste medioambiental y el coste de oportunidad del recurso, y lo cierto es que todavía el agua sigue siendo, el agua del grifo es un elemento, como decía antes, en Madrid 1,5 euros metro cúbico, en Copenhague 6. Tenemos una normativa cada vez más estricta y la repercusión sobre las economías familiares es muy pequeña. Si tuviera más tiempo os podría dar algunas cifras de lo que somos el servicio que menos gasta, algo así como 30 veces menos que en teléfono, por ejemplo. Una cosa así, a pesar de la importancia estratégica que hemos visto al principio. Y evidentemente hay una necesidad de armonizar prestaciones y precios y sobre todo una necesidad de regulación. Tenemos 8.000 reguladores, cada ayuntamiento, en este caso casi cada ayuntamiento es un regulador. Somos los más baratos de los buenos, esto vale como mensaje de marketing para esa cuestión de la internacionalización, pero es verdad, la gente lo sabe, saben por ahí que todavía, ojalá, yo siempre digo que somos los más baratos de los buenos y ojalá no seamos los más caros de los malos, pero efectivamente vamos a seguir intentando ser los más baratos de los buenos, y eso requiere un esfuerzo que está listado ahí: formación, difusión internacional, marca España, apoyo financiero, porque salir fuera requiere músculo financiero que no todo el mundo, todas las empresas tienen. Ya os ponía al principio lo que es el precio del agua, las contradicciones. En el centro de Bombay vale 7 rupias llenar las piscinas y en las afueras de Bombay vale 80 rupias beber de un camión cisterna. Sigue habiendo elementos enormes de desequilibrio en lo que es la gestión del agua. Tenemos una clientela satisfecha. Hay un número de reclamaciones muy bajo, el 1,3%. Creo que somos el servicio que menos reclamaciones tiene y además se resuelven a favor del cliente casi el 60%. De hecho, esa es una de las razones por las que salimos poco en los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.
Nos hemos quedado con ganas de más, pero bueno, en el EIMA 2012 contamos con José Luis y con un comité organizador excelente de un bloque del agua que creo que va a ser del máximo interés, con una visión muy orientada a los temas de exportación y relación en Iberoamérica, con Iberoamérica. Lo tenéis en la página 39-40 del folleto que habéis recibido, así que ahí podéis verlo y yo creo que podremos seguir profundizando en estas cuestiones. A continuación, si hemos empezado por el agua, que era uno de los bloques estratégicos para nosotros dentro de este EIMA, queremos seguir por el de las energías renovables. Y para ello hemos invitado a Alberto Ceña, que es el director de la Asociación Empresarial Eólica, que es la Asociación de Promotores, Fabricantes y Entidades Financieras, que representa a un 85% del total de la potencia instalada en España y todos los fabricantes con presencia en el mercado español. Creo que Alberto nos puede dar una visión similar, esta vez con respecto a las energías renovables. Muchas gracias a la Fundación CONAMA por invitar a la Asociación Empresarial Eólica a dar su visión sobre las oportunidades del desarrollo del sector ambiental en América Latina. La verdad es que casi siempre que se presenta el tema medioambiental aparece una foto de aerogeneradores, de un parque eólico. Yo la verdad es que me siento muy contento, ¿no?, de que seamos un referente en cuanto a las tecnologías medioambientales. También me siento contento porque normalmente cuando doy una conferencia en el ámbito español empiezo pidiendo disculpas porque voy a echar una llorada, ¿no? Y entonces cuando hablo en el ámbito internacional pues estoy más contento porque veo mejores perspectivas, ¿eh? Una llorada porque desde luego yo no voy a discutir si somos más líderes en agua que en energías renovables. Me gustaría que fuéramos líderes en todo, pero sí es cierto que al menos en energía eólica este país es líder, y hay muy pocos sectores en los cuales podamos decir lo mismo. Es decir, yo que trabajé en Acciona durante 4 años como director internacional, uno se movía por el mundo y realmente no nos conocen por la tecnología, nos conocen por el turismo, nos conocen por nuestras ganas de, nuestro buen carácter, ¿no? Pero no éramos conocidos por la tecnología. Entonces yo creo que realmente la energía eólica sí que hay una oportunidad. Y un pequeño lloro es que el problema es que se ha acabado el mercado en España. Entonces, yo cambiaría el título de qué podemos aportar por el que necesitamos realmente América Latina. Es decir, esa es la clave del futuro de la energía eólica española. En este momento, hasta el año 2012 vamos a instalar pues unos 900 megavatios aproximadamente, pero a partir de esa fecha no hay una perspectiva. Estamos viendo continuamente reducciones de plantilla, ERES, y evidentemente toda esta capacidad tecnológica tiene que buscar otros mercados. Los otros mercados tenemos una tendencia natural por América Latina, evidentemente los temas culturales son claves. Brasil es un país que también teníamos una tendencia natural, aunque nos cuesta más por el tema del idioma, pero evidentemente no es lo mismo Brasil con 180, 190 millones de habitantes que, más o menos, ¿no?, que el resto, que debe tener lo mismo. Entonces hay 2 países sobre los que pivota el caso de la eólica, y es el Chile y Brasil, evidentemente con un goteo por el resto de los países. Un mensaje importante que yo he vivido es que cuando uno aterriza en un país tiene que primero empaparse del propio país. Es decir, uno no puede ir allí diciendo yo soy el mejor. Me decían ahora hace poco en Chile, dices que vienen los españoles aquí diciendo nosotros somos los mejores en una actividad, ¿no? Y al cabo de un mes vienen otros que son también los mejores en la misma actividad, ¿eh? Con lo cual, y además no tienen ni pajolera idea de cuál es la situación del país, ¿no? Entonces, aunque tecnológicamente, como he dicho al principio, somos un país desde luego con una capacidad indudable, tenemos toda la cadena de suministro, desde la medición del recurso hasta el mantenimiento. Esto es fundamental y hay muy pocos sectores que lo puedan decir, ¿eh? Sí que es importante, primero, el conocer a qué mercado nos vamos a enfrentar. Segundo, también el no ir sacando pecho, es decir, culturalmente, sacando pecho sí hay que sacarlo, pero de una forma tímida. Es decir, evidentemente nuestra historia con los países de América Latina es una historia complicada y tenemos que ir con un posicionamiento humilde, mostrando de lo que somos capaces y, desde luego, estoy totalmente de acuerdo, buscando socios fiables, socios confiables locales. También me contaban en Chile
que se estaba llegando al límite de saturación. Es decir, yo creo que el papel, por lo menos que tiene ProChile o que tiene Corfo aquí en España, debería ser de más bajo perfil, porque como sigan promoviendo inversiones en Chile, pues la verdad es que ya la gente está un poco ya sobresaturada. Hemos llegado, el soluto ya empieza a precipitarse, porque desde luego hay demasiadas empresas. Otro tema que también es importante es que casi todos los países, fundamentalmente Brasil, exigen fabricación local. Cuando estamos hablando de que somos un país con unos conocimientos, con una tecnología, con centros tecnológicos, hay que tener en cuenta que parte de la producción la vamos a tener que hacer en Brasil, la vamos a tener que hacer en México menos, en Chile desde luego es una economía liberalizada. Entonces tenemos que pensar que parte de nuestra capacidad productiva, de los trabajadores que en este momento pueden quedarse sin trabajo porque el mercado español se colmata, pues van a tener que moverse a estos países. Otro tema también que es importante, perdonad que estoy así, no tengo mucho tiempo, estoy lanzando así, a lo mejor de una forma un poco desordenada, pero bueno, si luego hay debate, espero que sirvan para el debate. Otro tema también es importante y que los gobiernos deberían pensar, cuando hay un cambio regulatorio, la incidencia que tiene fuera de España es tremenda. Es decir, por eso mismo de que nos hemos vendido como un país líder, y aquí tendría que agradecer a Alicia Montalvo todo el papel que ha jugado el ICEX en la promoción de las energías renovables, cuando nos vemos fuera de España y hemos vendido la idea del liderazgo español, un cambio regulatorio como el que hubo en enero del 2012, por ejemplo, cuando yo estuve en Japón vendiendo la tecnología española una semana después, me dejó descolocado. Es decir, yo vendo que las energías renovables son inmejorables, que España es un país puntero y han leído todos en los medios que España ha acabado con su marco regulatorio. Entonces aquí no hay personas del gobierno, pero sí me gustaría lanzar el mensaje de que los temas energéticos hay que hacerlos con una visión de Estado. Es decir, no hay que olvidar que a pesar de que tenemos un exceso de capacidad, que tenemos un exceso de déficit tarifario, también es importante tener en cuenta que cualquier decisión puede afectar a una industria que en este momento estaba consolidándose y que no había tenido el tiempo todavía de ir a terceros mercados. Por último, como idea también importante es que, por lo menos importante para mí, espero que también lo sea para la audiencia, es que aquí el desarrollo de las energías renovables se ha basado en un modelo, vamos a llamar, feed-in tariff, tarifa regulada, proteccionista. Cuando uno va por el mundo vendiendo este modelo, evidentemente es muy difícil encajarlo. Es decir, no es fácil decir a Brasil o a Chile, oye, hay que poner una prima para favorecer las energías renovables. En Chile es imposible, es una economía liberalizada, pero en Brasil, desde luego, también les cuesta porque, evidentemente, hay capas amplias de la población que no tienen medios para pagar electricidad o que ni siquiera tienen acceso a la electricidad. Esto, que evidentemente ha sido así, ha tenido una repercusión, y ahora los modelos en los que se basa el desarrollo, por ejemplo, de la eólica y de la fotovoltaica está ligado al modelo de subastas, como en Chile. O sea, se subasta y el que gana es el mejor postor, el que lo ofrece más barato. En Chile el modelo es un modelo de PPAs, contratos bilaterales. Es decir, una vez más, las empresas españolas, cuando se muevan fuera, dependientemente, depende del producto, del servicio que ofrezcan, tienen que pensar que las condiciones de mercado son muy distintas, las condiciones regulatorias son muy distintas, que hemos aprendido muchas cosas y que tenemos que apoyarnos en esos conocimientos. Por ejemplo, todo el tema, cuando yo al principio, en los años 80, perdón, los 80 no, en los 80 empecé en la eólica, pero cuando ya la eólica tuvo un cierto proyección fue en los 2000, cuando salían los años 2000 siempre me preguntaban, pero bueno, ¿qué pasa cuando no hay viento o cuando hay mucho viento? Son temas que en España los hemos resuelto. En España la incidencia que tenemos en las centrales convencionales es muy baja. Entonces tenemos que apoyarnos en esas ideas fuerza para poder de alguna forma consolidarnos. Bueno, en síntesis, necesitamos América Latina, es un terreno fundamental para un sector que en este momento está pasándolo muy mal, como otros muchos, pero la desgracia es que estábamos en una fase de crecimiento y éramos un sector con fuerte carga tecnológica. Tenemos que adaptarnos a las condiciones de cada país, tenemos que mentalizarnos, imbuirnos de las circunstancias de cada país. Abro un paréntesis, por ejemplo, viendo antes el vídeo de Brasil, claro, uno piensa que es un paraíso. Es decir, yo no discuto que Brasil sea un paraíso, pero ir a Brasil es muy complicado desde el punto de vista regulatorio. Y hay empresas que han tenido que contratar a tres despachos de abogados distintos para poder confrontar distintas opiniones a la hora de establecer una empresa. Es decir, no pensemos que este es un camino fácil, que es un camino ideal, y desde luego es un camino de corredores de fondo. Pero es inevitable, y todo el conocimiento, toda la experiencia que hemos desarrollado aquí, y desde luego yo estoy convencido que somos unos líderes en eólica, debemos proyectarlo en América Latina, y desde América Latina también abarcar otros mercados. O sea, tenemos Australia, tenemos otros, o sin pasar por América Latina. Entonces yo quiero animarnos, estamos mal en España, pero se
oportunidades son amplias y tenemos que agotarlas, pero siempre con humildad y vendiendo lo que hemos sabido hacer durante estos últimos 15 años. Nada más. Muchas gracias, Alberto. No seremos nosotros quienes decidamos en qué sector queremos liderar en energías renovables en agua. Las energías renovables van a ser otro de los ejes estratégicos de este EIMA. Vuelvo a indicaros en el programa que tenéis en el capítulo de energía la propuesta. 2 sesiones abordarán el potencial de las energías renovables en este ámbito. Y pasamos a otro de los ejes que consideramos estratégicos, que es el de las tecnologías limpias. Para ello hemos invitado a Miguel Ángel Luque, que es el director general del Instituto Andaluz de Tecnología, y desde allí coordinan y dirigen la Plataforma Tecnológica Española de Tecnologías Ambientales, Planeta. Es también uno de nuestros socios estratégicos. Con ellos hemos planteado un encuentro tecnológico empresarial en tecnologías ambientales y sectores prioritarios dentro de este EIMA, que luego os presentaremos, y creemos que también es un sector y un ámbito en el que nos gustaría destacar la capacidad española. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy rápidamente también, porque creo que vamos mal, aunque mis compañeros que me han precedido lo han hecho muy rápido, muy bien. Además, una vez que se habla de agua y de aire, es muy difícil hablar de cosas importantes en este momento. De los elementos me queda el fuego, la tierra, no sé si exactamente de qué hablar. ¿Puedes elegir? Puedo elegir, por lo menos puedo elegir, ya la cuarta ya no. Puedo hacerlo porque nosotros vamos a hablar de una plataforma que es horizontal y por lo tanto que vamos a hablar de tecnologías ambientales en general y de todos los elementos que ellos llevan. Yo sí quería hacer 2 aclaraciones, 2 pequeñas. Una, en relación, y tiene que ver con el embajador de Brasil y tiene que ver con José Luis. No puedo dejar pasar esa frase del embajador de Brasil. De Madrid al sur es un desierto España. Bueno, yo vengo de Sevilla, como comprenderéis. No me considero un tuareg que venga del desierto en este momento, no vengo vestido de azul. Hay que recordar que no es por el embajador, pero bueno, en Córdoba, en Sevilla, en Granada, ciudades donde los árabes hace ya más de 1100 años ya teníamos sistemas de riego, etcétera. Es decir, que el agua se utilizaba frecuentemente, y creo que, bueno, decir que España es un desierto de Madrid al sur es un poco duro, pero esto, nada, con todo el cariño, sin acritud, como dirían, ¿no? Eso uno. Y luego sí me gustaría decir simplemente, por poner en escena, yo voy a hablar de innovación, básicamente porque creo que de lo que hay que hablar es de innovación. Podemos estar hablando de lo que queramos, pero en el fondo todo lo que necesitamos es innovación. Y a mí me gusta ilustrarlo con una pequeña historia muy rápida, de 1 minuto, no demasiado, también por tratar de levantar un poquito los ánimos. Es una historia muy rápida, es un señor que se monta en un autobús, se sienta al lado de una señorita, empieza a andar el autobús y esta señorita lleva un bolso, abre el bolso, saca un papel, lo mira, sonríe y vuelve a guardar el papel. Esto cuando yo lo he hecho 4 o 5 veces, el señor que está al lado le dice: perdone que me meta en su vida, ya sé que no debe ser así, pero va a mi lado, la he visto que saca ese papel, que sonríe cada vez que mira el papel, supongo que tiene buenas noticias. Dice: sí, pues mire, resulta que después de 5 años que estamos buscando tener descendencia, tener un hijo, pues por fin traigo el papel donde el ginecólogo me dice que finalmente estoy embarazada. Dice: qué casualidad, porque yo justo hoy también, se cumplen 5 años, yo tengo caballos de carrera, y no, bueno, mis caballos no ganan una carrera ni de broma. Y hoy justamente me acaban de llamar, y es que en Francia, en París, acaba de ganar mi caballo la carrera más importante del circuito europeo. Dice: me alegro que sea esa coincidencia. Dice: bueno, dice el caballero, yo tengo que decir que he hecho trampa, por decirlo de alguna manera. Y es que para esta carrera he cambiado de jinete. Dice ella: bueno, yo también. Bien. Sirva esto para ilustrar qué es innovación. Y perdonen que esto no es, no estoy promoviendo ni mucho menos ese tipo de actuaciones. Para nada, para nada. Pero quería decir que cuando estamos hablando de innovación, lo que queremos decir es que no se puede hacer siempre lo mismo, porque si hacemos siempre lo mismo, el resultado siempre será el mismo.
Por lo tanto, hay que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y eso es lo que tenemos que hacer en todos los ámbitos de las tecnologías ambientales y en todos los ámbitos de la sociedad en general. Bien, dicho esto, me gustaría empezar hablando por nuestra institución como centro tecnológico y luego me centraré en la plataforma de la que tenemos la Secretaría Técnica. Somos un centro tecnológico con esa característica de fundación privada sin fines de lucro, pero estamos declarados de interés público, hacemos I+D y prestamos servicios, estamos en Sevilla, Málaga y desde hace 4 años, desde el 2008, estamos también en Guadalajara, en México, en Jalisco. Estamos cumpliendo 23 años. Somos un grupo en el sentido de que estas 130 personas y estos 10 millones de euros del 2011 son exclusivamente de lo que sería Instituto Andaluz de Tecnología. Tenemos 5 empresas de base tecnológica con distinto capital en cada uno de ellos, desde el 50 hasta el 100%, en distintos sectores. Nosotros trabajamos en distintos sectores, estamos en el sector agroalimentario, en el sector aeronáutico, estamos fabricando motos eléctricas, es decir, tenemos algunos sectores a través de los cuales nos diversificamos y sacamos todas aquellas actividades que no forman parte del corazón de nuestra actividad. Tenemos una experiencia, creo que consolidada en Europa, y aquí viene, yo creo que la parte importante y la que tiene que ver con que nosotros estemos aquí hoy. Yo creo que nosotros, se ha hablado mucho de I+D+I y se ha hablado mucho de investigación y desarrollo, y yo creo que hay 3 palabras, y yo no es que quiera cambiar ahora la sigla y que quiero que se hable de esto, pero yo creo, nosotros hablamos de innovación, cooperación e internacionalización. Eso es nuestro ADN. Innovar, cooperar e internacionalizarse. Son las 3 claves, entiendo, que son las que permiten el desarrollo futuro. Si a esto lo unimos, a nosotros nos gusta decirlo de una manera también muy gráfica, si ponemos delante de la innovación el recuperar los valores, que creo que en España y en el resto del mundo se han ido perdiendo a lo largo de los tiempos, y creo que estamos en una crisis fundamentalmente de valores en este momento, más que de otra cosa, más incluso que económica. Pues si ponemos valores, innovación, o sea, C y otra I, pondremos Vinci, y recordamos a Julio César, y creo que Vinci nos va a servir para vencer a todo esto, que, por cierto, no es es una época de cambios, como se dice ahora, pero nosotros entendemos que debería ser más un cambio de época. Entendemos que debe ser un cambio de época, y aquí, también para las tecnologías ambientales, también para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, tenemos que tomar todo partido. Nuestra misión, nos costó tiempo encontrar una palabra que significara de verdad lo que queremos hacer con las instituciones y con las empresas. No es prestarles servicios, no es hacer I+D, no, es acompañarlas. Nuestro trabajo es acompañar a las empresas e instituciones en la mejora de sus resultados. Ese es nuestro trabajo, acompañarlas. Creo que eso es una manera sencilla de decir que vamos juntos a obtener buenos resultados. Si lo podemos hacer de manera sostenible, mejor, y aportando valor con soluciones innovadoras, mejor que mejor. Tenemos como 2 grandes visiones. Uno es el trabajo, digamos, con las instituciones, con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, en procesos de desarrollo de sistemas regionales de innovación, y por otro lado todo lo que tiene que ver con la innovación empresarial, con la prestación del servicio directamente a las empresas. Pasando a la plataforma, estoy aquí en representación de IAT, pero por supuesto de la plataforma Planeta. Agradezco también evidentemente a la Fundación MAFRE y a la Fundación CONAMA que estemos aquí hoy, que me hayan invitado. Simplemente un pequeño repaso a la historia. Se constituye el Consejo Gestor en 2008. Las instituciones que forman esta plataforma es Acciona Infraestructura, Abengoa Water y Tecnalia, otro gran grupo o un gran centro tecnológico, como conocen ustedes, que se constituye también en el País Vasco y que engloba a muchos más, a unos cuantos centros tecnológicos. Creemos que es muy importante para nosotros precisamente que todas las instituciones que participan en Planeta son instituciones internacionalizadas, muy internacionalizadas. Creo que tú has estado en Acciona incluso, por lo tanto, pues conoces bien de qué estoy hablando. Evidentemente todo el mundo conoce a Abengoa también como una gran ingeniería a nivel mundial. Bien, la presentación en Sociedad de Planeta se hizo en el 2009. A partir de ahí lo que se hizo fue elaborar la Agenda Española Estratégica en el ámbito de las tecnologías ambientales, y a partir de ese año 2010 hasta final del 2013 pues estaremos con ese plan de acción de Planeta. La participación en Planeta tiene que ver
con un montón de instituciones, muchísimas instituciones y empresas. Si ustedes, por decir solo esos números, de 278 organizaciones y 565 participantes en Planeta, son todos aquellos que han estado colaborando a lo largo de todos estos tiempos, a lo largo de estos años, y que seguirán colaborando para el desarrollo de esta plataforma para nosotros muy interesante. La mayoría, en todo caso, de esos participantes son empresas. Bien, esa es un poco la evolución de las plataformas tecnológicas en general, desde la creación, la vertebración, esa hoja de ruta, la consolidación a través de la sinergia entre plataformas, que evidentemente se está produciendo cada vez más, y esas nuevas oportunidades que dan. Aquí hay un gráfico con, no creo que se vea mucho desde atrás, pero más o menos son todas las plataformas que en este momento actúan. Aquí en la parte de abajo está lo que serían las plataformas del mercado de la economía verde, donde podemos estar nosotros, y donde está la plataforma del agua, evidentemente, plataforma de tecnologías ambientales, la plataforma de protección de costas, del CO2, agricultura sostenible, de química sostenible. Evidentemente que hay un montón de sinergia, hay un montón de actuaciones que tienen que ver con la unión. Yo no sé, ahí debería haber también, deberéis tener también vosotros una pantalla, no sé por qué no ha salido. Sí, bueno, pero bueno, sí, no sé. Ah, ahí la tenéis. Bien. Digo porque no te vaya a romper el cuello viéndola, que tampoco tiene tanto interés como... Vale, te provoca una lesión que no... Bien, bueno, en general, digamos que las líneas estratégicas de la plataforma se pueden resumir básicamente en 5. Estamos hablando de ecoinnovación, sobre lo que hablaremos también en el Congreso, en CONAMA, en el próximo noviembre, de calidad del aire y cambio climático, de ciclo integral del agua, de gestión de residuos y de evaluación de la sostenibilidad de las tecnologías ambientales. Esas serían las 5 grandes líneas estratégicas y desarrolladas a través de una serie de documentos, de proyectos y de mercados, con 2 líneas fundamentales: la promoción y puesta en marcha de proyectos por un lado, y el apoyo de la internacionalización empresarial. Ahí tenéis muy rápidamente, porque, insisto, quiero terminar en tiempo. En cuanto a las convocatorias de Madrid de ámbito nacional, europeo e internacional, pues hablaremos de factor clave de competitividad de ecoinnovación como un modelo para nosotros muy interesante, que tiene que ver, evidentemente, con tener en cuenta los procesos innovadores desde el proceso de diseño hasta la finalización de su ciclo de vida. En este sentido, pues todo lo que son las técnicas o las herramientas del análisis de ciclo de vida son fundamentales para ello. Y también, pues por poner 3 ejemplos de proyectos alineados con la Agenda Estratégica de I+D+I, 2 nacionales, como es el Cíclope, que es el análisis de impacto ambiental del edificio a lo largo de su ciclo de vida en términos cuantificables de consumo energético y emisiones asociadas. Hay que decir que no está acabado el modelo inmobiliario constructor, ni mucho menos en España, pero sí necesita un importante cambio, y evidentemente muchos de esos cambios tienen que ver con la incorporación de tecnologías ambientales precisamente al producto de una construcción sostenible, desde la construcción precisamente hasta el final. En esto hay que decir, pues acabamos de presentar una patente, es una tontería pero muy importante. Antes hablaba del agua, pues acabamos de desarrollar una patente con una empresa sevillana en la que bueno, pues se ha construido un depósito que va a permitir recoger ese agua de la ducha que esperamos tirándola por el sumidero hasta que el agua esté caliente. Esa agua se va a recoger en un depósito y va a estar disponible en cualquier otro punto como agua fría de la casa. Es una auténtica tontería, pero que no lo tienen las viviendas, y algo tan sencillo como un pequeño depósito que se instala en el techo del propio cuarto de baño, y que nos va a permitir tener disponibilidad cada vez que nos duchamos de tener esos cuantos litros que cada día de cada ducha se tiran sin hacer uso de ello. Creo que esto es algo que es muy importante, que negociaremos para que pueda instalarse depósitos de estas características en las nuevas viviendas, o en las que ya existen, pero por supuesto en las nuevas viviendas, al menos en todas aquellas que se puedan. Hay un proyecto también de tecnología sostenible para el ciclo integral del agua, un CENIC, y en el ámbito europeo ese Bad4Med, que es un proyecto pues, sobre las mejores tecnologías ambientales disponibles en los países del ámbito mediterráneo. Bien,
En el apoyo a la internacionalización, en todos esos eventos de cooperación internacional, en los encuentros iberoamericanos, estuvimos en el encuentro iberoamericano sobre desarrollo sostenible en Sao Paulo el año pasado, más o menos por esta fecha, del 17 al 20 de octubre, y también en todo lo que es, a través de la red EN y de la red CSEAN, en el que nosotros somos miembros, pues todo lo que es la promoción de las actividades de cooperación bilateral en esos ámbitos. Hay que decir que nuestra proyección internacional es muy importante, que creemos que Planeta y las instituciones y todas las personas que colaboran con Planeta, creo que hay una oportunidad. Yo no creo que ni de negocio ni de desarrollo, creo que es muy importante hablar de oportunidad de cooperación iberoamericana, que es importante que tengamos en cuenta esa palabra de cooperación, porque esto no se puede hacer solo, ni se puede ir diciendo somos los mejores, ni mucho menos, porque allá donde va uno diciendo que es el mejor siempre encuentra a alguien que es mejor que uno, eso seguro. Y nada más, simplemente si después hay la oportunidad de tener un pequeño diálogo, pues estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Espero que sí, porque vamos recuperando algo de tiempo y la presentación de Leima la podemos acortar al final de la jornada. Estaba claro que la innovación en un congreso que tiene como lema Reinventémonos tenía que ser uno de los ejes transversales que impregnara nuestras sesiones y nuestra propuesta de trabajo. A continuación va a intervenir Alicia Revenga, directora del grupo exportador de Seopan, donde se agrupan algunas de las empresas más importantes de nuestro país y con una importante cartera de actividades ambientales. Y en esto me gustaría citar a tres de ellas, a Ferrovial, OHL y ACS, que son patrocinadores de este congreso y ayudan a que esta plataforma de encuentro, de diálogo y de trabajo sea posible. Alicia. Gracias, tocaya. Sí. Buenos días a todos. Agradezco a la Fundación CONAMA y a la Fundación MAPFRE la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Muy brevemente presentarles lo que es Seopan. Tengo cosas en común con Alberto, con Miguel Ángel y con José Luis, porque la asociación Seopan es una asociación de muy grandes constructoras, al mismo tiempo muy diversificadas en sectores como el tema medioambiental, especializadas también en el tema del agua, el tema de las energías renovables, y también llevamos la Secretaría en España de la Plataforma Tecnológica de la Construcción, que tiene varias líneas de investigación, entre ellas algunas en temas de medio ambiente, con algunas de las grandes empresas, entre ellas una de los socios que tú tienes ahí. Bueno, Seopan representa aproximadamente cerca del 90% de la exportación de grandes infraestructuras españolas, el 6% del PIB español, y la característica de que estas grandes empresas asociadas a Seopan, entre ellas 6 del IBEX, son empresas muy diversificadas y muy internacionalizadas. En este mercado español, por desgracia, de muy capa caída, por no decir que prácticamente desaparecido en gran obra civil, las empresas nuestras llevan muchos años trabajando fuera, y el mercado americano, iberoamericano, como ahora les comentaré, ha sido vital para nosotros. En primer lugar, quería muy brevemente hablar de las relaciones que hemos, porque no lo ha dicho nadie antes, yo creo, a nivel general, la importancia que tienen las relaciones bilaterales nuestras con el subcontinente americano, la importancia de la inversión en Latinoamérica, sobre todo por encima de nuestras relaciones comerciales, que todavía, aunque son crecientes, no son significativas. España es inversor de referencia en América Latina, siendo el principal inversor en países como Perú y Argentina, bueno, hasta la expropiación de YPF, el segundo inversor en Chile, México, Costa Rica, y el tercer inversor en Brasil, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Bolivia. Realmente nuestras relaciones con América Latina no serían las mismas sin esta mezcla tan importante de inversiones y de tejido empresarial español apostando por esa zona. A su vez, también América Latina supone la tercera parte de la inversión española en el exterior, es decir, de los 360.000 millones que tenemos fuera, invertidos 116.000 están en ese área, el 32,2%. Creo que esto es muy significativo. La inversión más pesada, importante, española, está en Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Esto demuestra el compromiso de las empresas españolas en general con esa zona. Y hablando ya de sectores importantes que han apostado por el continente Centro y Sudamérica, está el sector de las infraestructuras, está la banca,
está el sector de la energía y la consultoría que tengo aquí a mi izquierda, telecomunicaciones, sí, el sector financiero. Para nosotros, ya entro un poco en el sector de las infraestructuras, todos los programas importantísimos que tienen muchos países en materia de transporte, energía, agua, saneamiento, son vitales y encajan perfectamente en las fortalezas y liderazgo de nuestras empresas en la zona. Para nosotros destacan los planes importantísimos de infraestructuras de países como Brasil, Colombia, México y Chile. Y quizás en menor medida iniciativas más puntuales en Panamá, entre ellos, por supuesto, el canal del cual se hablaba esta mañana, y en Perú. Hay otros países de la zona donde todavía no estamos tan desarrollados porque quizás los mercados de los sectores en los que estamos presentes nosotros todavía no sean tan digamos, desarrollados. Bueno, España también ha sido vital a nivel político en el apoyo a los acuerdos de asociaciones con Centroamérica, en los acuerdos comerciales con Colombia y Perú, los acuerdos de asociación con México y Chile y el acuerdo UE-CARIFORUM, allí las actuales negociaciones con Mercosur por parte de la Unión Europea. España ha empujado mucho en el logro de todos estos acuerdos. El sector constructor español realmente ha sido un sector que se ha internacionalizado muy tarde. España, en esa época, después de nuestra guerra civil, estuvo en un programa intensivo, muy intensivo, de actividades internas sin demasiada necesidad de salir fuera. Solo empezamos a necesitar salir fuera en los años 70, cuando entramos en la primera, que por supuesto no ha sido ni será la gran crisis, como por ejemplo ahora tenemos 10 años, 73-83, profunda caída en la actividad en el sector de la construcción. Y ahí es donde salimos, sobre todo Iberoamérica, que concentró prácticamente el 70 al 80% de nuestros esfuerzos, porque por cercanía lingüística, cultural, incluso yo diría que hasta regulatoria. En esta época fue la época de las grandes inversiones en América Latina, infraestructuras de transporte, en infraestructuras de agua, ahí tuvimos ya mucha importancia en grandes presas, en grandes proyectos hidroeléctricos, y también en otros desarrollos más urbanísticos, hospitales, hoteles, metros, etcétera. Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, México y Chile fueron en aquel momento los principales países. Salimos por dos motivos: un factor de impulso, como digo, caída tremenda de la actividad, y un factor de atracción. Esos países tenían y ofrecían planes estables de infraestructura, posibilidades para nuestras empresas, tenían idioma, cultura, regulación. Y además teníamos entonces unas líneas de financiación muy importantes con esos países, ya sean bilaterales entre España y cada uno de ellos o a través del Banco Mundial, Banco Interamericano y la propia CAF. Era un mercado para nosotros preferente. Se buscaba aumentar el tamaño del mercado. Lo que pasa es que con los años todo esto cambia. A partir de los años 80, América Latina entra en lo que ellos llamaron su década perdida. Al mismo tiempo empiezan a surgir proyectos muy importantes de infraestructura en países OPEP, países productores de petróleo. Cambia totalmente el perfil exportador nuestro hacia otras zonas del mundo y América Latina queda algo relegada. España también en los años 80, os recuerdo a todos, que ya lo sabéis, entramos en la Unión Europea, fondos estructurales, fondos de cohesión, Expo, Juegos Olímpicos, mercado, se vuelve un mercado de nuevo apetecido y la salida al exterior queda un poco relegada. A partir de los años 90 la situación cambia totalmente porque España empieza a desarrollar fuera algo que aquí hizo muy bien y que está desarrollando ahora también mucho en América Latina, que son los proyectos concesionales, los proyectos en colaboración público-privada, el PPP o CPP, según como quieran llamar, terminología anglosajona o española. Y ya entramos de nuevo con fuerza al mercado de América Latina, con un patrón exportador muy a largo plazo. Aquí no es cuestión de oportunidad, voy, exporto, construyo, me vuelvo, compramos empresas, filiales, creamos consorcios, nos establecemos en los países con contratos a 20, 30, 40 años. Eso se aplica tanto al sector de las infraestructuras de transporte como al sector del agua. Ahí volvemos ya muy fuertemente a países como Chile, México y Brasil, fueron los primeros. Por supuesto, todo esto no es un camino de rosas, como quizás se lo decía también en parte Alberto, no somos los más guapos. Creemos que somos, pero bueno, hay muchos grandes competidores y nosotros tenemos tremendos competidores, sobre todo yo diría por este orden Brasil, México y quizás Chile en un tercer lugar, o sea que compiten con nosotros no en sus propios mercados locales, sino en terceros mercados. Nosotros con Odebrecht nos encontramos continuamente, por citar una brasileña y muy importante, en medio mundo, no solo en América Latina.
Bueno, también en otros países de la zona hemos seguido entrando con menos peso ahora que Centroamérica, salvo el caso de Panamá, Paraguay, Bolivia, Uruguay. Son países que todavía tienen un tamaño más reducido de la obra civil, pero donde estamos todos saliendo de una manera, yo coincido mucho con lo que ha dicho antes Alberto, estamos un poco canibalizando esos mercados, estamos invadiendo Colombia, ahora todos vamos a Colombia, todos estamos en Chile y los mercados empiezan a tener un cierto agotamiento muchas veces de grandes competidores porque, estamos todos peleándonos por algo de lo que carecemos en España, evidentemente. América Latina en este momento supone el 22% de la contratación de nuestras empresas, unos 4.500 millones, abro de obra de infraestructuras, y un 19% de la facturación, unos 2.800 millones, más o menos, redondeando. Por otro lado, hablo de concesiones de infraestructuras de transporte porque realmente ahí sí que somos líderes mundiales, 5 entre los principales operadores de infraestructuras del mundo en transportes, infraestructuras de transporte son españoles, según la clasificación norteamericana, creo que eso se ha dicho, lo decimos continuamente, lo comenta el ICEX también continuamente. Y, por otro lado, el mercado de América Latina es también un mercado objeto de exportación de países de todo el mundo muy importante, con 41.100 millones de actividad de empresas extranjeras que están actuando en esos mercados con carnet de identidad distinto del país de origen, de los cuales España tiene el 32%. O sea, el 32% de la obra internacional que se hace en América Latina está en manos de las empresas españolas. Somos el país que concentra más actividad. De cara al futuro, yo creo que en estos encuentros ya en la tercera fase, las empresas nuestras están apostando muy fuertemente por permanecer establemente en esos países con 5 factores fundamentales: la capacidad de gestión, el capital humano, la especialización, la solidez financiera, que es algo que comentaba esta mañana Alicia Montalvo. Somos un país imaginativo a la hora de plantear proyectos en colaboración público-privada, eso no lo podemos desperdiciar, y los niveles tecnológicos y de equipamiento. ¿Qué podemos aportar a América Latina? Lo primero, nuestra experiencia. Yo no quiero decir lo que habíais comentado antes del embajador de Brasil, la España húmeda y la España seca, pero España, desde luego, es un país que tiene recursos muy mal repartidos. Eso yo creo que nadie lo va a negar. Y España ha estado durante mucho tiempo, sobre todo quizás en los últimos 20, 25 años, como decía José Luis, invirtiendo fuertemente en mejorar la disponibilidad de recursos, en abastecimiento, depuración, potabilización, desalación, regadíos, etcétera. Los problemas se han resuelto a base de planificación, a base de legislación, gestión por parte de administraciones hidrológicas y colaboración con el sector privado. Eso está claro, que este know-how es el que ahora nos permite aportar soluciones y competir con empresas de Iberoamérica, que también, no nos engañemos, tienen muchas de ellas los mismos problemas que nosotros. Son países con muchos recursos, como también enseñaba José Luis en alguna de sus transparencias. Muchos de ellos son países muy verdes cuando los sobrevuelas, pero son países que también necesitan hacer un reparto y un equilibrio de sus recursos. En este momento las empresas españolas tienen proyectos líderes a nivel de agua, en concreto en Estados Unidos, Reino Unido, Argelia, Australia, China, India y Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que competimos incluso con países muy fuertes y de primer orden. En todos los campos medioambientales estamos en este momento presentes, incluso también en el tema de las renovables en América Latina, incluso habiendo entrado en los últimos años en el sector de la desalación, donde antes no estábamos presentes. No quiero hacer más larga mi intervención. Yo creo que nuestras relaciones con América Latina son unas relaciones de perfecta colaboración, son unas relaciones win-win en las cuales todos tenemos que aportar, los países iberoamericanos y, desde luego, las empresas españolas. Y, sin más, agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Y vamos a pasar de las grandes empresas multinacionales que tienen una experiencia más que probada en su andadura internacional a lo que entendemos que es el tejido, como decía Alicia Montalvo esta mañana, que mejor representa el sector ambiental español, que es el de las pequeñas y medianas empresas, algunas no tan pequeñas, pero que vienen representadas en esta mesa por el sector de la consultoría y la ingeniería ambiental, un sector en el que, representado lógicamente por Tecniberia, está con nosotros Fernando Ruiz de Gopegui, que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente de Tecniberia y director de una de las consultorías de más referencia en España, de Tecnoma, y vamos a cerrar la mesa precisamente haciendo mención a esta capacidad que creemos importante a la hora de personalizar la oferta, de dar un
un valor añadido a todas las capacidades que se han visto hasta el momento en la mesa. Bien, muchas gracias. Mi agradecimiento a la organización por la invitación y a ustedes, que yo creo que son los grandes olvidados, por su paciencia. También tiene mérito y hay que agradecerlo. Yo voy a hablar de algo transversal, como es la consultoría y la ingeniería. Debo anticipar que es difícil de vender. La ingeniería es un intangible que a veces no se comprende muy bien. Estoy en representación de Tecniberia. Tecniberia es la agrupación de empresas del sector, es la patronal del sector y desde luego tiene prácticamente la totalidad de las empresas exportadoras. Precisamente con Tecniberia he viajado mucho, hemos hecho misiones y me he encontrado con esa dificultad que aquí os cuento, que es el tratar de vender la ingeniería. Cuando las misiones son monosectoriales o de sectores próximos, cuando viajamos con Siopan o viajamos con Sercope, pues todavía la competencia no es muy fuerte. Pero cuando yo he estado en Brasil, en unas, ¿cómo se llama? Lo llaman rodadas de negocios. Me encantaría decirlo en portugués porque suena precioso, que son unas mesitas en donde nos sentamos la persona que viaja y los posibles clientes, y entonces le tratas de convencer de lo buena que es su tecnología, que es capaz de reducir la DBO del agua o el tratamiento de fangos, y te encuentras que en la mesa de al lado está alguien de una casa de bebidas y lo que están haciendo es probar vinos de una cosecha o de otra, y entonces dices, joder, qué difícil es vender lo mío. Y es que efectivamente la ingeniería es difícil de vender, pero es muy importante. El desarrollo de las infraestructuras en España en 25 años yo creo que no tiene parangón a nivel mundial. Lo decimos mucho, pero yo creo que no se ha hecho el estudio y habría que hacerlo. Yo creo que en ningún país se han desarrollado en 25 años de una forma tan impresionante las infraestructuras, las autovías que tenemos, los AVEs, las depuradoras. Y detrás de eso hay ingeniería. Yo una vez oí el comentar que la ingeniería lo que pasa es que es como un iceberg. Cuando vemos el AVE o vemos las carreteras, no nos damos cuenta que debajo hay 7/8 partes, que es todo el trabajo de planificación, todo el trabajo de recopilación de datos, todo el trabajo de diseño. Eso es la ingeniería y también es muy importante. En el sector del medio ambiente, desde luego, en esos 25 años que contaba, el desarrollo ha sido inmenso. Por citar algunos subsectores, pues se ha notado aquí todo el tema de las plantas depuradoras y los tratamientos de aguas, el tema de los residuos, la desalación es sorprendente, todavía no lo habíamos mencionado y es otro de los sectores en que somos absolutamente punteros. El tema de la calidad de las aguas, quizás sea un poco pronto, la calidad de las aguas suele llegar detrás de las infraestructuras. El tema de costas, en España hemos hecho un desarrollo de regeneración de costas absolutamente exportable. La protección de la biodiversidad, los planes de gestión de recursos naturales. Y luego hay que hacer una mención al cambio climático. El cambio climático lo que nos obliga es a meter un componente nuevo en toda la planificación. Y así se han hecho los planes de gestión de cuencas o los planes de inundaciones, los planes de sequía, en donde en España son verdaderamente singulares. Y desde luego omito el hablar de la energía, que evidentemente es otro de los sectores claves. Y tengo que recordar que es que la ingeniería interviene en todo el ciclo. No pensemos que los ingenieros, que las empresas de ingeniería hacemos un diseño y hacemos una supervisión de obras. Es que antes está una planificación o están los estudios específicos de rentabilidad, de puesta en concesión, y detrás está una puesta en marcha y el control, a veces el control de la operación y mantenimiento. Yo podría extenderme todo lo que fuera necesario, pues loando nuestras capacidades en todas estas materias, pero me voy a centrar en algunos aspectos que se suelen pasar desapercibidos y que yo creo que responden bastante a la pregunta de qué podemos aportar. Las ingenierías creamos capacidad. Nosotros, cuando hacemos un proyecto, la gran mayoría de las veces lo hacemos en el país destino. Y, por las razones que sean, hay que hacerlo con personal local. Ahora, como se ha dicho, nos hemos volcado al mercado internacional, que está resolviendo a veces la cuenta de resultados de las empresas, pero en cambio, desgraciadamente, no nos resuelve el que no tengamos que hacer ajustes de plantilla. En mi empresa manejamos una cifra que es que un contrato de una determinada cantidad en España
exige el triple de personas que un contrato en el extranjero. Cuando salimos fuera, pues lo que tenemos que hacer es poner el personal clave y luego recurrir a equipos locales que están avanzados. No nos engañemos, la ingeniería de la que hablamos nosotros tampoco es una ingeniería puntera. Cualquier ingeniero que nos encontramos en estos países de los que estamos hablando, pues son capaces de desarrollar perfectamente, utilizar nuestros métodos, utilizar nuestro software. Y cuando terminamos ese trabajo, pues tratamos de estos ingenieros esa capacidad que hemos creado en el país de no perderla. Lo ideal para nosotros es quedarnos allí, montar grandes equipos, pero si no, con frecuencia les llevamos al país, al siguiente país donde tenemos otro contrato, o si no, se ha creado un personal fuertemente capacitado. El segundo punto que destaco es el refuerzo institucional. Hay que tratar de evitar lo que son actuaciones aisladas. Una actuación aislada de un determinado proyecto, que a veces lo hacemos auténticamente de corazón. Estas son las típicas ayudas de cooperación española. Es una aldea que necesita agua y les ponemos un sistema, pero si esto no lo mantenemos, si no se conserva y tal, si volvemos dentro de 5 años, es muy difícil que esté allí. Por eso hay que hacer un refuerzo institucional. Los organismos locales que pueden administrar eso, hay que reforzarles, tenemos que enseñarlos cómo hacerlo. Y para eso, ¿quién mejor que nuestra administración española, que ha pasado por todo ello? Hemos dicho lo importante que ha sido los desarrollos de las infraestructuras, pues desde luego mérito de la administración, de los consultores, de los contratistas y de toda la cadena de proveedores. Pues esta administración española en estos momentos tiene también una capacidad en exceso e interés en salir. Yo recientemente hablaba con Aquamed y están sumamente interesados y creo que podemos formar un tándem verdaderamente potente para proporcionar ese refuerzo institucional. El tercer punto que destaco es el tema de la financiación. Es muy frecuente que en los países en donde la ingeniería española actúa, que generalmente son países en vías de desarrollo, pues esté clara la necesidad y esté claro que nosotros tenemos capacidad para ayudarlos. Pero con mucha frecuencia lo que falta es la plata que nos permita hacer nuestra actuación. España, en una modesta medida, ha tenido una línea de financiación, que es la línea CEB, con la cual era un comienzo. Se realizaban estudios de viabilidad en los países y esto, pues bueno, con todas las discusiones que hemos tenido sobre su eficacia o no, el caso es que ha funcionado. Recientemente se le había dado un nuevo impulso, había desaparecido el CEB y se había creado el FIEM y un apartado dentro de él que se llama el EBATIC. Todo el mundo nos lo prometíamos felices y más desde que desde que el viernes pasado, es muy reciente, se hablaba de una cifra, digamos, de 20 millones de euros que el gobierno español ponía para estos estudios de viabilidad. Yo no soy nada optimista con esto. O sea, en una primera lectura uno se siente satisfecho, voy a poder vengo de El Salvador, la semana pasada estaba en El Salvador, voy a poder ofrecer al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales la posibilidad de hacer un estudio, pero resulta que es mientras que el CEB era una donación, ahora lo han convertido, he entendido que se ha convertido en un recurso reembolsable, lo cual es difícil. Es difícil, generalmente las asistencias técnicas se realizan con cargo a donaciones, con cargo a grants, y desde luego no va a ser fácil si esto va a haber que devolver el préstamo, aunque sea con un pequeño interés. Las ingenierías somos imaginativas. Yo conozco empresas de temas de redes de abastecimiento y saneamiento, pues que se dirigen a su cliente y dicen: no te preocupes, no me pagues, yo te voy a mejorar la red y con el ahorro que consigues en la pérdida, en la reducción de pérdidas, solamente con eso ya se pagan nuestros servicios, o las empresas de servicios energéticos, inclusive con el catastro, empresas que han salido y al actualizar el catastro se ha podido financiar el esfuerzo ese de realizar el catastro. Yo no quiero dejar de dar un pequeño toque técnico a este discurso, y entonces voy a centrarme únicamente en 2 sectores y decir muy rápidamente qué es lo que podemos aportar de una forma técnica. Y para mí siempre lo más importante en el medio ambiente, en el tema de ingeniería, es la depuración y tratamiento de aguas o los residuos.
En depuración y tratamiento de aguas, pues podemos hacer desde la caracterización de aguas brutas generadas, sus aforos, los planes directores de saneamiento y abastecimiento, el diseño de las redes, estudio de alternativas, teniendo en cuenta las singularidades de los países donde estamos, estudios de viabilidad para regeneración del agua. Regeneración del agua es un tema que en España ha avanzado, pero en otros países no es así. Hay que estudiar la legislación, es muy importante, y las potenciales demandas de ese agua. Luego, redacción de pliegos de base, preparación de los tender documents para que entre luego la licitación de la construcción, la monitorización de todo el proceso de licitación, el diseño en todas sus fases, desde anteproyectos, desde diseños ejecutivos, proyectos de licitación, de todos los elementos que vengo diciendo, de las redes de saneamiento y redes de abastecimiento, las estaciones de bombeo, depuradoras de aguas regeneradas, plantas de tratamiento de purines o de lixiviados, etcétera. Y, por supuesto, asistencias técnicas durante la puesta en marcha y luego auditoría del funcionamiento. Con mucha frecuencia una planta depuradora se ha gastado una inversión tremenda y no está dando el rendimiento preciso, y eso es necesario tenerlo controlado. Y el segundo sector, en recogida y tratamientos de residuos, pues desde el punto de vista de la consultoría, pues todo el tema de caracterización, los planes de gestión, el establecimiento de políticas ambientales o lo que es la definición de una estrategia, pliegos, monitorización, etcétera, de las plantas que sean necesarias, estudio de impacto ambiental, licencia ambiental, etcétera. Y luego el diseño y supervisión de obra, pues de todos los elementos, desde un sellado de vertedero incontrolado hasta depósitos controlados, plantas, centros de clasificación y tratamiento, etcétera. Como se puede ver, el sector de nuestros servicios es amplio y podemos ayudar al desarrollo de los países iberoamericanos, porque hemos recorrido el camino hace bien poco y podemos advertir de los errores cometidos. Pero la ingeniería no es un commodity, no es un producto terminado que podamos encontrar en una estantería, sino que tenemos que desarrollar nuestra inteligencia puesta al servicio de los clientes para hacer el proyecto más eficaz. Y para terminar, se me ha pedido que toque dos temas concretos, que es qué países considero más propicios para las empresas españolas, en donde Alicia, desde luego, ha hecho un listado mucho más, y lo que vale para la construcción vale bastante para la ingeniería. Entonces yo lo voy a comentar únicamente desde un punto de vista ya particular, y es que creo que depende fundamentalmente de la estrategia. Y cito el caso de Brasil. En Brasil nosotros no habíamos trabajado nunca, o sea, trabajos absolutamente esporádicos, hasta hace 3 años, en donde nos decidimos por comprar una empresa de tamaño medio, de unas 200 o 250 personas en Sao Paulo. En este momento tenemos, mi empresa matriz, TIPSA, tiene más trabajo en Brasil que en España. O sea, la decisión de el cambiar de estrategia y participar fuertemente con un 85% en esa empresa nos ha llevado a esa situación. Y yo creo que México tiene toda la pinta de que suceda algo similar. Hay países que se nos dan bien a los españoles siempre. Nosotros desde el 66 estamos trabajando en República Dominicana y es un hervidero de empresas españolas. Y en cambio otros países que parecen amables, pues la ingeniería, que yo sepa, si alguien me quiere llevar la contraria, desde luego estoy dispuesto a aceptarlo, como son Guatemala o Costa Rica, yo creo que ahí no hemos entrado a fondo, o Argentina, Cuba, en fin, por otras razones. Nosotros vamos mucho con los fondos multilaterales y Cuba no es país propicio. Y entre medias todos los demás. Yo creo que ahora, efectivamente, en Colombia yo creo que se encuentra tantas empresas españolas como aquí, y luego Bolivia. Bolivia es un país muy prioritario para temas de agua por la cooperación española, y como he comentado antes, en El Salvador, que me parece que es un país pequeño, pero me sorprendió la semana pasada que estuve ahí, y no hay más que una empresa española sentada, alguna otra con un pequeño contrato, pero digamos como centro de negocio solamente una, y Mapfre también, pero no la cuento entre las ingenierías. Y de las barreras, hablar de las barreras con las que nos encontramos, entonces yo me remito a un documento que se hizo desde Tecniberia, en donde hace 2 o 3 años habíamos puesto en negro sobre blanco las principales barreras que yo creo que está totalmente en vigor. Voy a resaltar 4 para ser muy breve. Exigencia de avales desproporcionados. En estos momentos
Un aval es un auténtico problema y en determinados países latinoamericanos la alegría con la que se ejecutan es peligrosa. O sea, y vuelvo a hablar en primera persona. En mi empresa matriz, jamás nos habíamos, en toda la historia, desde los años 60, jamás nos habían ejecutado un aval, y en los 2 últimos años nos han ejecutado 2 avales. Y la ejecución de un aval se lleva por delante una empresa de ingeniería. A mí me hace mucha gracia cuando era con el anterior gobierno, cuando empezó la restricción de la demanda, cuando acudíamos y decían, no, es que lo que tenéis que hacer es internacionalizaros. Eso es una cosa que se dice muy rápido, pero como no se haga con mucho cuidado, cuando hayamos gastado mucho dinero en ir a El Salvador, cuando nos entren los nervios y vayamos con una baja de las que acostumbramos a hacer en España, luego pensando que ya lo resolveremos con 2 comidas, ya veremos cuando nos ejecuten el aval, y eso de verdad que se lleva por delante a una empresa. Otro tema es los impuestos locales. Los impuestos locales son sumamente confusos y los márgenes con los que nos movemos nosotros es una mala estimación de cuánto va a ser el impuesto local y te has quedado sin beneficio. Yo creo que vamos encaminados a tener auténticos gabinetes de fiscalistas que nos expliquen cómo tratar esto. Sempieterno problema, el tema de las titulaciones universitarias. Siempre nos encontramos con la exigencia de una maestría. Una maestría es una influencia de los anglosajones en que una persona con 3 años de experiencia pues tiene una ingeniería y una maestría. Nosotros eso no lo conseguimos y es una campaña que llevamos y en la que hemos encontrado apoyo de tratar de modificar eso, pero hoy por hoy sigue siendo un problema. Y con mucha frecuencia nos obligan a tener un registro previo en el país, lo cual a veces es difícil. Si no tengo el registro no entro y si no entro no tengo el registro. O sea que es una pescadilla que se muerde de la cola. ¿Y cómo levantar estas barreras? Pues desde luego no es fácil. Los países son soberanos y son tenaces en su defensa contra lo que ellos entienden que les puede perjudicar. Entonces hace falta mucha gestión a alto nivel. Hace falta explicar que lo que nosotros proponemos es una forma de hacer los proyectos más eficaces. Y yo debo decir que nuestras instituciones, en particular el ICES, nos escuchan y son conscientes del problema y desde luego se avanza buscando soluciones. Yo creo que hay que ser optimistas cuando miramos hacia afuera, porque desde luego en España yo creo que todavía nos queda algún tiempo para ver la luz al final del túnel. Muchas gracias. Me pide José Luis, muchas gracias a todos los ponentes, en particular a Fernando en la última intervención, por compartir no solamente los éxitos y las oportunidades, sino también esos problemas. No vamos a dar tiempo a debate porque casi no nos da, hemos agotado los tiempos previstos, pero sí José Luis me pedía un minuto antes de terminar la mesa. Muchas gracias. Han surgido por los ponentes de la mesa 2 cuestiones a las que me gustaría referirme sin más ánimo de polemizar. Yo, cuando proyectaba la primera transparencia respecto del agua, manifestaba la contradicción entre emoción y razón, y yo creo que si tratamos el tema del agua desde el lado de la razón, la pluviometría de los 85.000 kilómetros de Andalucía en un 95% está por debajo de los 300 milímetros de agua al año. En cualquier tipología climática es desértico o semidesértico. Eso es así y eso es técnicamente, eso es razón. De manera que, curiosamente, el embajador de Brasil lo que quería era echarnos un piropo, porque nos venía a decir en esa tipología climática desértica o semidesértica, ustedes con el agua hacen milagros, como lo hicieron los árabes que vivían en los oasis que había en Andalucía, que eran los valles de los ríos. Y la segunda cuestión, se ha mantenido también un poco que quizá hay una cierta presunción o arrogancia en intentar decir somos los mejores. Bueno, yo creo que el marketing, habría especialistas que nos echarían luz sobre esa cuestión, pero creo que en el sector del agua, y ahí perdonarme, la ventaja que tiene probablemente sobre otros sectores es que es una experiencia contrastada durante ya 500 años. Y bueno, los otros sectores tienen una experiencia que está todavía más incipiente. Yo he vivido el desarrollo infraestructural español, por cierto, hay una crónica de las infraestructuras, de ese boom infraestructural español, y creo que todos estamos presenciando cómo en todos los procesos de crecimiento rápido, como ha ocurrido con las renovables, pues surgen desajustes, que es un tema de maduración que acabarán ajustándose, pero ahora todavía estamos en el proceso de no maduración, de maduración de eso. En cambio, en el agua, felizmente, ya estamos como más maduros. Es lo único que he querido decir. Gracias.